Buen día, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre la tabla periódica. Vamos a ver cómo está distribuida nuestra tabla periódica. Recordemos que nuestra tabla periódica está formada de la siguiente forma. Tenemos los metales, que son todos estos que tenemos aquí. Voy a ver si encuentro el lapicito. ¿Sí? Los metales son estos que tenemos aquí, que son los acrinos. Luego tenemos los alcalinotérridos, que son todos los que están de color especial a la par, que son estos que tenemos por aquí, son los alcalinotérridos. Luego tenemos los lactánidos, que son todos estos que tenemos aquí. Luego tenemos a los actínidos, que son todos los que están de esta forma hasta aquí. Luego tenemos a los de transición, que son todos los que están aquí, el color gris. Luego tenemos a los metaloides, que son todos los que dan en color rosado, en algunas tablas hay una línea imaginaria que está en negrías. Luego tenemos a los no metal, que son estos que acabamos de ver ahorita. Luego tenemos a otros no metales, que son todos los que están en color verde. Y luego tenemos a los halógenos, que son estos que están en color amarillo. Y por último tenemos a los gases no. Esta forma también es dividida de la siguiente forma. Tenemos los periodos, que son 7, que son el 1, 2, 3, 4. Voy a hacer más grande mejor mi puntero para que lo miremos. Aquí está. Entonces los periodos son 7. Aquí está 1, 2. Los periodos van de aquí hasta acá. Aquí van en horizontal. Y los grupos van en vertical. Entonces los periodos son 7 y los grupos son 18. Ya sabiendo esto de cómo está nuestra tabla, siguiente. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la ley de la periodicidad. La ley de la periodicidad, también conocida como la ley periódica, que lleva periodos en la tabla, es la base de la tabla periódica. Así es como está nuestra tabla periódica formal de elementos. Establece que la periodicidad física y química de los elementos tienden a tener una repetición de manera sistémica a medida que aumenta el número atómico. Recordemos que el número atómico es el número que lleva el orden. Por ejemplo, 2, 3, 4 hasta el 118. Ese es el número atómico. Esto significa entonces que los elementos con propiedades similares se agrupan en las mismas columnas. Por ejemplo, el hidrógeno y el francio tienen las mismas propiedades, igual que el iridio y el radio, y así sucesivamente es como van viendo la periodicidad. También podemos decir que creciendo a exhibir tendencias predecidibles en sus propiedades, como por ejemplo el radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad y la reactividad. La ley de la peridiosidad es uno de los conceptos más importantes de la química, ya que permite la predicción y explicación de las propiedades y el comportamiento de los elementos, así como también el descubrimiento de nuevos elementos a través de la identificación de huecos en la tabla periódica. Recordemos que la tabla periódica entonces está compuesta por grupos y periodos. Los grupos son las columnas
en total son 18, y los periodos son las pilas, que en total son 7, que no se nos olviden, y de ahí pues ya sabemos que están divididas en metales y en no metales. Los metales son los alcalinos, alcalinoterrios, los lactánidos, actínidos, los de transición y los del bloque P. Luego tenemos los no metales, perdón, que son los metaloides, otros no metales, los halógenos y los gases nobles. Entonces, así es como está distribuida nuestra tabla periódica. Vamos a hablar un poquitito ahora sobre la configuración electrónica. Si se recordarán esto, pues en primero básico, pues ya lo habíamos visto un poquitito. Decimos entonces que la tabla periódica, los elementos representativos son aquellos que tienen en su última capa electrónica, que sería su último nivel, y recordemos que los subniveles son los siguientes. Está el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Y se encuentran en los grupos 1 y 2. Recordemos que en el grupo 1 vamos a encontrar al hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y en el grupo 2 vamos a encontrar al belirio, al manganeso, al magnesio, al calcio, al estroncio, al bario y al radio. Ellos en su último nivel tienen 1s2, 2s2, que eso ya lo vamos a ir viendo en las diferentes clases. Muy bien. Y del grupo 13 al 18 en la tabla periódica, que ahí ya tenemos al boro, al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al flúor, al neón, al helio, al aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón, el indio, estaño, antimonio, telurio, yodo, xenón. Y por último tenemos, al talio, plomo, el bismuto, polonio, astato y radón de la tabla periódica. Entonces, así es como están distribuidos los electrones de nuestra tabla periódica. Estos elementos se caracterizan por presentar configuraciones electrónicas externas en su estado funcional que van desde el nivel S1 hasta el nivel S2 y el nivel P6. Que ya los vamos a ver. Eso significa entonces que en el subnivel 2 solo pueden haber 2 electrones y en el subnivel P solo pueden haber 6 electrones. En el subnivel D solo pueden haber 10 electrones y en el subnivel F solo pueden haber 14 electrones. Dependiendo entonces de su posición en la tabla periódica, los elementos representativos pueden tener 1, 2 o 3 capas electrónicas en su estructura. La configuración electrónica de los elementos representativos se puede determinar entonces a partir de su posición en la tabla periódica y en la regla de Aufbau, que es la regla que nosotros tenemos en la parte de diapositivas. Y esa regla la tenemos, la voy a dejar aquí, la tenemos en la parte de abajo, que es este pedacito que tenemos aquí, miren. Esta es la ley de Aufbau. ¿Ya? Ahí está la ley de alfa y esa es la que nos va a servir también para... Ahí está resumido todo. Muy bien. O construcción progresiva también se le llama, que establece que los electrones se agregan a los subniveles de menor energía del primero. Por ejemplo, tenemos el carbono. El carbono, si nos vamos a nuestra tabla periódica, el carbono está, tiene como número atómico el número 26, el número 6. ¿Ya lo encontraron? Bueno, si quieren, la tabla periódica que tenemos aquí a la par. Entonces el carbono lo vamos a encontrar, aquí está, miren, en el, está en el grupo 5A y está en el periodo sería 1, 2, 3, 4. En el periodo 4 está el carbono. Muy bien, si nos podemos dar cuenta, entonces, según lo que estamos leyendo aquí, decimos entonces
que el carbono tiene una configuración electrónica de la siguiente. En el nivel 1 va a tener un subnivel, subnivel S, y ahí solo tiene, solo dos electrones. Aquí también dos electrones. ¿Quieren? Nos vamos a la tabla periódica. Allí nos les indiqué en la parte de abajo. Luego tiene en el subnivel 2, va a tener un subnivel S con dos electrones y un subnivel 2 P con dos electrones. Entonces el total del carbono son, si contamos los electrones que tiene, son 2, 4 y 6 electrones. Donde la última capa de sus dos electrones y la capa P tiene dos electrones, lo que permite formar 4 enlaces covalentes con otros átomos. ¿Por qué 4 enlaces covalentes? Porque estamos hablando de este 2 que está aquí, este 2 que está aquí. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Muy bien. Continuando entonces, ya cuando ustedes ya van a hacer sus ejercicios, entonces ya se les va a hacer más fácil ver esto. Luego tenemos los enlaces químicos, iónicos y covalentes. Existen dos tipos principales de enlaces químicos, el enlace iónico y el enlace covalente. En el enlace iónico, los átomos se unen a partir de electrones, creando iones positivos y iones negativos. Que se atrae, esto quiere decir, esto de los iones positivos y negativos, ¿qué significa? Significa que cada elemento ya tiene una carga. La carga es positiva. Cuando la carga es positiva son los cationes, y cuando la carga es negativa, ya son los aniones, que se atraen entre sí. En el enlace covalente, los átomos comparten electrones en su carga de valencia para formar una molécula. En ambos tipos de enlace, los átomos buscan alcanzar una configuración electrónica más estable. ¿Te gustaría saber más acerca de los enlaces químicos? Pues continuemos. Ahora vamos a entrar a ver algunas características de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos están compuestos por iones positivos, que serían los cationes, y los negativos, que serían los aniones, que se atraen electrostáticamente entre sí. Es decir, existe una fuerte atracción entre un metal y un no metal. Entonces, recordemos algo. Si nos vamos a nuestra tabla periódica, los metales son todos los que están en el centro, que están del período 10, 2, del periodo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí van a estar. Estos se van a unir entonces con los no metales. Los no metales pueden ser los metaloides, los halógenos, los gases nobles. ¿Qué intercambian electrones creando iones? ¿Qué se llama intercambio? Significa que los aniones les van a prestar a los cationes sus electrones para formar una molécula. ¿Qué intercambian electrones creando iones? Los compuestos iónicos son sólidos a temperaturas ambientes y se representan mediante fórmulas químicas. Además, poseen altos puntos de fusión y ebullición. Son frágiles y quebradizos y no conducen la electricidad en estado sólido, pero sí en estado líquido o disueltos. Muy bien, jóvenes, entonces es así como terminamos nuestra primera clase. Continuamos posteriormente con la segunda clase. Muchas gracias. Feliz día.